confirmarme que, me escuchan y que me ven. A mí y buenos días a Ana Paola. Buenos días, Patricia. Buenos Te días. oigo bien y te veo bien, ¿eh? Yo también, estupendo. Bien, buenos días a todos y bienvenidos a la sesión del día de hoy de análisis de la actividad científica de los hospitales, indicadores bibliométricos y destrezas. El día de hoy nuestra compañera Ana Paola Migani del Elsevier Research Intelligence nos va a hacer esta presentación. Antes de empezar con esta presentación hay dos cosas, bueno, casi tres que quiero comentar con ustedes. Primero, agradecer al grupo de bibliotecas virtuales con las que llevamos ya unos meses reuniéndonos y que gracias a ellos se dio esta iniciativa. Nada, siempre agradecerles por todas estas ideas que al final pues vienen bien para todas las bibliotecas, en este caso de hospitalarias e investigadores hospitalarios. Bien, por otro lado, comentarles cómo vamos a desarrollar la sesión de hoy, pero antes también quiero ponerles una pequeña votación, ¿vale? Esta es muy rápida y en la cual pues son solo dos preguntas para saber de lo que estamos partiendo. Es si ustedes conocen Saibal y si han utilizado anteriormente Saibal. ¿Vale? Mientras van contestando a estas preguntas, les voy a comentar cómo vamos a llevar la dinámica del día de hoy. Bien, la presentación será alrededor de 70 minutos. Cualquier duda que tengan, por favor, a través de preguntas y respuestas o a través del chat, ¿vale? Yo estaré pendiente de las preguntas, dado el momento, se pueden resolver en el momento o al final de la sesión. Intentaremos llegar a tiempo al final, no prometemos nada, pero la idea principal y fundamental de la sesión del día de hoy es poder resolver y poder tener una idea ya más completa de lo que es Saibal, ¿vale? Al menos de alguna manera pues poder llevar esto. Voy a dejar de compartir pantalla para compartir con ustedes los resultados y a su vez, a ver que como tengo dos pantallas ando a veces un poco loca, vale. Para que puedas compartirla, por favor, Ana Paola, ¿vale? Y a la vez voy a finalizar la votación y compartir con ustedes estos resultados. Bien, como podemos ver, el 74% de ustedes no conoce Saibal y luego también el 87% de ustedes no han utilizado Saibal anteriormente. ¿Vale? Entonces hay un porcentaje de un 26% que sí lo conoce o al menos ha escuchado de él y lo ha utilizado un 13%, con lo cual pues aquí ya tenemos una idea base para empezar, Ana Paola. Bien, pues nada, los dejo con ella y bueno, nos vemos luego en la parte de preguntas. Adelante, Ana Paola. Buenos días a todos. Muchas gracias, Patricia, por la organización y también gracias a las bibliotecas virtuales y todos los asistentes por su participación. Yo creo que es importante tener este seminario hoy porque es una manera de acercar la Research Intelligence a los hospitales, ¿no? Y también a las instituciones de investigación sanitaria que tenemos en España, que son súper importantes. Entonces, bueno, la idea, como ha dicho Patricia, es hacer una introducción, en este caso, en el día de hoy, a una de las herramientas que se clasifican, que se llaman de Research Intelligence y en particular se llama Saibal y la vamos a utilizar aplicándola a un ejemplo de hospital que tenemos en España. Entonces, nos vamos a centrar en el análisis de los resultados
de las publicaciones de un hospital y vamos a hacer un estudio con indicadores bibliométricos, pero también vamos a hacer un estudio más allá del análisis bibliométrico, que es el estudio de las destrezas de las líneas de investigación del hospital que hemos cogido como ejemplo, como referencia en el día de hoy. Entonces, vamos a ver si puedo avanzar con las transparencias. Entonces, antes de empezar con la presentación de Saibal, yo la verdad me gustaría invitaros, y puede que hayáis recibido algunos de vosotros ya una invitación para asistir a otro seminario que se realiza en el día de mañana, y es un seminario especial porque el ponente tenemos un ponente invitado que es Alfredo Morales Roa, que trabaja en la Universidad de La Salle en Colombia, y él va a explicar un proyecto que es el proyecto del repositorio institucional de la Universidad de La Salle. Y os invito, y creo que al final de la presentación haremos una pequeña encuesta en la que os vamos a preguntar si queréis recibir la información sobre este seminario. Yo hice otro en el mes de abril, si me acuerdo bien ya, en el que explicaba sobre la importancia de los repositorios institucionales durante la temporada COVID. Y este sería, decimos, la continuación en la que precisamente vamos a explicar la importancia de los repositorios institucionales hoy en día para las organizaciones. En este caso tiene un enfoque más académico, entonces es una universidad, pero los hospitales o organizaciones de investigación sanitaria en general suelen utilizar el repositorio, por lo que creo que es relevante para los asistentes de hoy, y por eso os pasamos la información. Entonces, vamos adelante. Vamos ahora a tratar el tema del seminario de hoy, que es precisamente sobre una herramienta que se llama Saibal. Me vais a ver dar las vueltas porque tengo el vídeo en el que os estoy presentando, básicamente está a mi izquierda, lo tengo que mirar mientras hablo. Entonces, primero, ¿qué es Saibal? ¿No? Entonces, Saibal es una herramienta de análisis bibliométrico, y lo que permite es hacer un seguimiento del desempeño de la investigación, y tenemos unas 20.000 instituciones indexadas, y también sus investigadores y investigadoras. Y la información se recoge en las organizaciones de 231 países en el mundo, que es súper importante para hacer comparaciones y también para estudiar las colaboraciones. Es una plataforma modular. Tenemos 4 módulos, uno que se llama Overview, otro que se llama Benchmarking, otro que se llama Collaboration y otro que se llama Trends. Y luego también tenemos un módulo de informes. Durante la presentación de hoy nos vamos a mover entre los diferentes módulos. Entonces, hemos dicho que es una herramienta de análisis bibliométrico. Evidentemente, hay unos ingredientes esenciales cuando hacemos análisis bibliométricos, y el primero son los datos que tenemos que analizar, ¿no? Entonces, el corazón de los datos son los datos de publicaciones que tenemos en Scopus. Y también, además de los datos de los documentos, evidentemente tenemos la información de las citas que la vamos a utilizar para nuestros análisis, y, por ejemplo, las visualizaciones, que son muy importantes hoy en día. Y luego tenemos otros datos que, por ejemplo, son los datos de financiación de los programas de la Comunidad Europea, como el H2020,
Y también tenemos, bueno, menciones en los medios de comunicación. Nosotros esas dos partes, esas dos categorías de datos hoy no la vamos a tratar en detalle y vamos a trabajar sobre todo con los datos de publicación, de los datos de Scopus. Entonces, además de las publicaciones, evidentemente necesitamos los indicadores bibliométricos para realizar los análisis y luego la información de las instituciones que he mencionado y la información de los investigadores, ¿no? Y aquí nosotros estamos utilizando, por un lado, los perfiles institucionales que tenemos recogidos en Scopus y por otro lado estamos utilizando la información de los perfiles de autor que también tenemos en Scopus. Entonces, ¿qué podemos hacer con Scival? Bueno, se pueden hacer muchísimos análisis diferentes. Sobre todo, por ejemplo, se utiliza para estudiar de manera general. Eso nos permite tener una visión como global y también precisa, ¿no? Porque queremos que la información tenga un nivel alto de precisión, que puede ser más o menos alto dependiendo de la respuesta que nosotros estamos buscando a través de la herramienta. Evidentemente, algunos estudios bibliométricos tienen que ser extremadamente precisos, por ejemplo, ¿no? Los de programa de financiación, Severo Ochoa, María de Maeztu en España, ¿no? Dependiendo entonces de la tipología de informe, buscamos más o menos precisión en nuestros datos. Y entonces podemos hacer esos estudios del desempeño de la investigación. Y aquí lo que voy a subrayar es un poco el tema de la organización, ¿no? La organización puede ser del sector académico, lo que quiere decir es una universidad, del sector médico, entonces, por ejemplo, un hospital o un instituto de investigación sanitaria, o, por ejemplo, sector corporativo, una empresa. Evidentemente es muy importante a la hora de hacer unos estudios bibliométricos tener unas referencias. Las referencias cuando hacemos los estudios bibliométricos son súper importantes. Necesitamos compararnos para ver si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo o tenemos, por ejemplo, posibilidades de mejorar, ¿no? Entonces, claro, tenemos la posibilidad de hacer estas comparaciones del desempeño con otras organizaciones y las podemos escoger en nuestro entorno más próximo, por ejemplo, otros hospitales de España, que es lo que vamos a ver hoy, o por ejemplo, europeo, un hospital francés, ¿no? Que vamos a hacer un ejemplo también, o del entorno mundial. Por ejemplo, podríamos escoger una referencia en otra zona geográfica que no sea Europa. Muy importante, por ejemplo, para las universidades es la evaluación y la comparación de los investigadores individuales y también de los grupos de investigadores. Y, por ejemplo, los departamentos. Yo este tema lo he dejado fuera, decimos, del seminario, de la presentación que vamos a tratar hoy, porque creo que es más importante tener una visión más gradual de la herramienta. Pero bueno, sepáis que se pueden hacer grupos de investigadores para poder hacer análisis bibliométricos dedicados a ellos. Luego, aquí es una parte, yo creo, súper interesante que sí que vamos a tratar, que es el estudio de las tendencias para detectar, ¿no?, nuevas líneas de investigación. También para la identificación de temas de investigación que tienen un fuerte potencial económico de financiación, bueno, de atraer básicamente fondos de investigación. Y luego podemos usar Scival para buscar colaboraciones, también identificar autores o instituciones que tienen mucha visibilidad
que tienen una posición destacada, ¿no?, a nivel internacional con las que queremos colaborar, por ejemplo. Entonces, hemos dicho que necesitamos los datos y que necesitamos unos indicadores. A ver, hay muchísimos indicadores en Ceibal. Aquí tenemos el listado. Algunos se caracterizan por tener esta notación. Es una notación que indica que son métricas snowball. Entonces, copito de nieve en español. ¿Qué quiere decir? Que son unas métricas que pertenecen, que están reconocidas como métricas estándar en el programa Snowball. Es un programa que han generado, ¿no?, han creado las universidades mismas. Sobre todo tenéis que pensar de Reino Unido o, por ejemplo, de Australia, de Nueva Zelanda, las que conjuntamente han decidido cuáles son las métricas que ellas consideran sean las más apropiadas para realizar estudios del desempeño de investigación de las mismas. Entonces decimos que las mismas universidades han expresado su opinión sobre cuáles son los indicadores que según ellas tendrían que utilizarse a la hora de realizar los estudios bibliométricos. Entonces, hoy no vamos a tratar todas las métricas porque sería demasiado. Entonces, lo que vamos a hacer es enfocar nuestra demostración a unas métricas, las principales. Aquí vemos, por ejemplo, una pantalla que he sacado de la herramienta del Hospital Ramón y Cajal. Y aquí en esta pantalla podemos ver dos métricas. Una es Scholarly Output. Cuando hablo de Scholarly Output, estoy hablando del número de publicaciones. Y otra métrica muy importante que puede que no conozcáis, pero es súper importante, es el impacto de citas ponderado por el campo. En inglés sería el Field Weighted Citation Impact. Creo que todos estamos familiarizados con el número de publicaciones. Esta es una métrica que encontramos también en Scopus. En Scopus, pero sin embargo no encontramos la métrica de Field Weighted Citation Impact para la institución. Para los que tienen Scopus, si os fijáis, encontráis esta métrica a nivel de publicación para cada uno de los documentos. Lo que nos proporciona Ceibal es un valor agregado, un promedio para todas las publicaciones de la institución. ¿Y qué quiere decir 1.75? ¿Cómo tenemos que leer este valor? El valor de referencia es 1. El mundo tiene un impacto normalizado de citas de 1. Entonces, ¿qué quiere decir que el Hospital Ramón y Cajal tiene 1.75? Quiere decir que sus publicaciones se citan un 75% más por encima de la media mundial. La media mundial hemos dicho que es 1. Entonces, es un valor, decimos, muy positivo. Entonces, otras métricas que vamos a ver. Tenemos, bueno, los nombres son en inglés. Entonces aquí tenemos Outputs in Top Citation Percentiles. Es un nombre bastante complicado. Aquí lo que estamos mirando es la excelencia de la investigación. Finalmente lo que estamos mirando es cuántas publicaciones la organización, la institución tiene entre el 10% de las publicaciones más citadas en Scopus. Entonces aquí lo que podemos ver es que el Hospital Ramón y Cajal tiene un 15.1% de sus publicaciones en el 10% de las publicaciones más citadas en Scopus.
Y aquí también tenemos una referencia que podría no ser la la mejor en este caso, pero bueno, finalmente podemos comparar con facilidad el Hospital Ramón y Cajal al conjunto de las organizaciones españolas, entonces aquí representado como Spain, donde este valor es un poco más bajo, es un 13%. ¿Por qué he dicho que esta referencia podría ser no la más apropiada? Porque finalmente el Hospital Ramón y Cajal podría coger otra referencia, decidir ellos mismos cuál es la referencia más apropiada para sus estudios bibliométricos. Podría ser un conjunto de hospitales, por ejemplo, el conjunto de los hospitales en España, o por ejemplo, podría ser un hospital solo, ¿no? Etcétera. Finalmente, lo que quiero decir es que esta referencia podemos decidir nosotros cuál es la que queremos utilizar en nuestros estudios. Luego tenemos otra métrica que seguramente conocéis. Estoy segura porque estamos en España, es una métrica que se utiliza muchísimo y aquí lo que estamos mirando es cuántas publicaciones tenemos en las revistas en el primer decil. No estamos mirando el cuartil, estamos más bien mirando el decil. Entonces estamos utilizando para las revistas una métrica que se llama CiteScore, que es una métrica que encontramos en Scopus. Y lo que podemos leer aquí es que el Hospital Ramón y Cajal tiene un 10%, un 31%, lo siento, de publicaciones en revistas de primer decil, según la métrica de impacto de revista que se llama CiteScore. Finalmente, otra métrica que quiero explicaros es la métrica de colaboración internacional. Aquí lo que estamos mirando es qué porcentaje de publicaciones el Hospital Ramón y Cajal tiene en colaboración con organizaciones que se encuentran fuera de España. Tiene que haber por lo menos un autor en dichas publicaciones que esté afiliado con una organización que se encuentra fuera de España. El valor es de 32%. Entonces, el Hospital Ramón y Cajal tiene un 32% de sus publicaciones hecha con colaboración internacional. Y la referencia para España es un 48%. Pero como os he explicado, yo creo que en este caso habría que encontrar una referencia mejor para hacer la comparación. Y finalmente aquí tenemos la colaboración con la empresa y aquí encontramos que el hospital tiene un 5% de sus publicaciones en colaboración con el sector empresarial y aquí encontramos que es un valor ligeramente más alto de la referencia de España y esos valores de colaboración con empresas suelen ser bastante bajos, por lo que no tenemos que sorprendernos de encontrar valores alrededor del 5% para el hospital y del 4% para el conjunto de España. Entraremos luego un poquito más en detalle en el tema de las colaboraciones con la empresa y os enseñaré cuáles son las empresas con las que el Hospital Ramón y Cajal trabaja y ha publicado básicamente. Ana Paola, una cosita, dos cosas. Por una parte, nos preguntaban si se escoge la métrica más favorable. Bueno, pero ya has explicado la del CiteScore y demás. Y por otro lado, nos comentan si puedes separar un poco el micrófono de, igual bájalo ahí. Quizás así vaya un poquito mejor, ¿vale? Muchas gracias. Sí. También he visto que he tenido problemas de red, un poquito se ha ralentizado, lo siento. Sí, no ha habido ningún, se ha notado casi nada, no hay ningún problema, gracias. No sé, la primera pregunta,
A ver, un momentito, porque entonces el micrófono lo he separado y, a ver. Sí, bájalo un pelín más, con que lo bajes un pelín más. Ay. Y yo creo que con eso mejora muchísimo. Bueno, Y lo la siento, pregunta, no, tranquila, no hay ningún problema. Y luego que nos decían de que se escoge la métrica más favorable, pero esta pregunta vino al inicio cuando empezaste a hablar de las métricas, cuando empezaste a hablar del Ramón y Cajal y que tenía un 12%, 12,9 con respecto a los demás, etcétera. Pero ya creo que quedó claro lo de las métricas. Bueno, no te interrumpo más. Bueno, escoger la métrica más favorable, lo que tenemos que hacer, yo no he entrado en el detalle, pero finalmente nosotros os enseñamos también a usar las métricas de forma responsable. Insistimos mucho en el concepto de responsabilidad a la hora de utilizar las métricas. Una de las dos reglas, bueno, os voy a mencionar las reglas que nosotros llamamos reglas de oro para usar las métricas. La primera es de utilizarlas en combinación, de hacer los estudios bibliométricos, pero de utilizarlos en combinación con la opinión de expertos y de pares. Entonces no tienen que sustituir la opinión de los expertos, que son personas finalmente. Y luego la otra regla de oro es combinar métricas, no utilizar una sola métrica. Entonces, combinar varias métricas para tener una visión desde diferente, multidimensional del problema. Entonces, ahora sí que empiezo a moverme hacia el tema, hacia las líneas de investigación y las destrezas. Aquí lo que os voy a introducir es una imagen para familiarizaros con ella, que se llama Rueda de la Ciencia. ¿Por qué se llama Rueda de la Ciencia? Porque aquí alrededor tenemos todas las áreas temáticas. Los que utilizáis Scopus, a lo mejor las podéis reconocer. Se trata de las 27 áreas temáticas con las que nosotros clasificamos las revistas en Scopus. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos ciencias de la computación. Aquí tenemos matemáticas, físicas, químicas, ingeniería química, etcétera. El área de la medicina está aquí en rojo, esta parte. Y como podemos ver, el Hospital Ramón y Cajal tiene, realiza investigación en esta área, sobre todo en esta área. Y cada uno de estos círculos que nosotros estamos representando son temas de prominencia, son líneas de investigación, temáticas de investigación. Y la dimensión del círculo representa el número de las publicaciones, por lo que podemos ver que hay algunos temas, algunas temáticas en las que hay más publicaciones que otras. Y también tenemos algunas contribuciones en otras áreas temáticas que está representada por los círculos de otros colores, ¿no? Estos círculos en amarillo o en ocre como color, no sé muy bien cómo decirlo en español, pero finalmente podemos asociarlos, por ejemplo, a las áreas de psicología o a las áreas de ciencias sociales, etcétera. Entonces, esto es una primera introducción al concepto de topic of prominence, de tema de prominencia y de rueda de la ciencia. Aquí lo que en la diapositiva siguiente, lo que quiero hacer es
enseñaros que cada uno de los hospitales o cada uno de los institutos de investigación sanitaria tiene su propia rueda de la ciencia, tiene sus propias destrezas, ¿no? Que nosotros aquí estamos representando con los círculos. Son temas en los que los hospitales tienen como una cierta visibilidad en el mundo. Aunque se parezcan mucho esas ruedas de las ciencias para tres hospitales diferentes, uno es el Hospital Ramón y Cajal, otro es el Hospital La Fe de Valencia y otro el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Bueno, cada uno tiene sus propias destrezas y es como si fuera una huella, decimos, de la investigación de cada uno de los hospitales, ¿no? Bueno, entonces, también lo que muy brevemente os quiero explicar es que el concepto de topic of prominence es una clasificación de documentos. Hemos mencionado la clasificación de las revistas en las 27 áreas temáticas de Scopus. Cuando estamos tratando los topics of prominence, estamos olvidando la clasificación de las revistas y estamos utilizando otro método que es un método de artificial intelligence, de inteligencia artificial. En este método lo que se hace es de estudiar la conectividad entre las publicaciones. Aquí tenemos las publicaciones, los documentos y estas flechas son las citas directas entre las publicaciones. Entonces, el algoritmo lo que hace es estudiar las conexiones de citas directas entre las publicaciones y luego determinar dónde estas conexiones son débiles y divide los documentos sobre la base de la fuerza de estas conexiones. Entonces, una vez divididos los documentos, cada grupo de esos documentos representa un topic o prominence o tema de prominencia. También he mencionado hasta ahora una palabra que sería prominence. Entonces, no os he explicado todavía lo que quiere decir. Además de daros una clasificación para las líneas de investigación, también os damos una métrica que se llama prominence, que os permite determinar la actividad del tema. Entonces, si un tema, por ejemplo, es muy activo o es poco activo, y esto a nivel global y a nivel de la comunidad científica global. ¿Y esto cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la prominencia, que está utilizando tres métricas: la de citas, la de visualizaciones y también la de impacto de revista. Entonces, utiliza estas tres métricas para determinar si un tema es prominente, lo que quiere decir muy activo, que recibe mucha atención por parte de la comunidad científica, o más bien poco prominente. Entonces, recibe poca atención, se mueve poco, se publica poco, las publicaciones generadas dentro de este tema, por ejemplo, se visualizan poco, se citan poco y se publican en revistas con menor impacto. Entonces, esa es una ayuda que os proporciona la herramienta para determinar cuáles son las destrezas de las organizaciones, en este caso de los hospitales.
Entonces, luego nos vamos a mover en el ámbito de unos temas que tienen una importancia a nivel global. Evidentemente, uno es el tema del COVID y vamos a ver qué ha pasado con España y la investigación en el ámbito, ¿no? Del COVID-19. Y luego vamos a hablar de otro tema súper importante que estoy segura que os va a, a gustar y vais a aprovechar la información, que es el de los objetivos de desarrollo sostenible. Si hablando del COVID-19, el CEVIAR ha hecho muchísimas iniciativas y sigue adelante con sus iniciativas. Una de ellas ha sido la creación de un portal de investigación dedicado a la investigación en el COVID-19. Esto lo ha hecho para facilitar la colaboración entre las instituciones en el mundo. Y finalmente también tenemos el Coronavirus Information Center, que estoy segura que conocéis y espero también que estéis utilizando. Entonces, dentro de la investigación COVID-19 es interesante ver cómo nos situamos con respecto a los demás países en el mundo. Entonces, lo que tenemos son 3.141 publicaciones que os voy a explicar cómo las capturamos y finalmente tendremos la posibilidad dentro de SciVal de mirar cuál es la contribución de España y también de posicionar España con respecto a los demás países en el mundo en términos, decimos, cuantitativos. Y también vamos a tratar, como os he dicho, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, porque nosotros hemos también tenido muchas y seguimos teniendo muchas iniciativas relacionadas a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, y en particular en SciVal lo que tenemos es una clasificación que nos permite rastrear las publicaciones asociadas a la investigación que podemos asociar a uno de los 16 objetivos, a 16 de los objetivos de desarrollo sostenible. En realidad son 17, falta el número 17, y esto porque nuestra metodología finalmente no decimos da buenos resultados con el objetivo número 17. La razón es porque es muy difícil encontrar una metodología analítica para describir objetivos, por lo que la metodología que os proporcionamos en SciVal os permite rastrear las publicaciones con investigación asociadas a los objetivos que van del 1 al 16. Tenemos dos versiones de esta metodología, porque de hecho es un trabajo que nosotros estamos haciendo, que hemos empezado ya hace varios años. Es un trabajo que en sí mismo es una línea de investigación, ¿no? Encontrar una metodología que nos permita capturar las publicaciones asociadas a los ODS. Y finalmente, bueno, en SciVal encontraríais una primera versión de dicha metodología y la versión revisada que hemos publicado en abril del 2021. Entonces, ni tan solo hace 2 meses, que finalmente es también la que se utiliza para los rankings mundiales de impacto del Times Higher Education. Entonces, finalmente, ¿cuáles son las preguntas que las instituciones, las organizaciones se hacen alrededor de los ODS?
tenemos actividades de investigación relacionadas con los ODS. ¿Cuál es el impacto de nuestra investigación sobre los ODS y cuáles son los temas de investigación tratados en ellos? ¿Quién son los equipos que realizan esta investigación? Bueno, evidentemente nos interesa llegar al nivel del autor. ¿Quién son los autores? Entonces, ahora os hago una breve introducción de los temas que vamos a tratar y nos pasamos directamente live. Vamos a centrar, al principio nos vamos a centrar en una visión global de la excelencia en investigación y también la colaboración académica e industrial del Hospital Ramón y Cajal. Luego vamos a hacer una comparación entre el Hospital Ramón y Cajal y unos pares y vamos a utilizar un par de indicadores. Luego hemos dicho que vamos a trabajar la comparación de España con otros países en la investigación COVID-19. Y luego vamos a mirar el perfil ODS del Hospital Ramón y Cajal. Y vamos a ver en cuáles objetivos tiene más contribución. Evidentemente va a ser el número 3 de salud y bienestar, pero vamos a ver que también tiene contribución en otros ODS. Bueno, entonces yo paso a la demo. No sé si hay preguntas. No, por el momento no hay ninguna. Y se ve la pantalla de Saival, ¿verdad? Sí, sin problema. Entonces, aquí como podemos ver, tenemos la página principal de Saival. Espero que se pueda leer bien. Os he dicho que es una plataforma modular. Aquí tenemos el módulo Overview, el módulo Benchmarking, el módulo Collaboration, el módulo Trends, el módulo de las tendencias, y aquí tenemos el módulo de los informes, Reporting. Aquí vosotros veis un módulo adicional, el módulo de la financiación, que pero en este momento no es disponible en España, es únicamente disponible en los Estados Unidos. Es un módulo que hemos lanzado hace un par de semanas, pero todavía estamos en fase de experimentación con algunos países. Entonces, entramos en el módulo Overview, que es el módulo que nos permite dar, que nos proporciona esta visión global de la investigación. Y aquí, como podemos ver, tenemos cargado el Hospital Ramón y Cajal. Y lo que es importante fijarnos también en el rango de tiempo que estamos analizando, porque evidentemente todas las métricas y los datos hacen referencia a este rango de tiempo. En este caso estamos mirando los últimos 5 años completos y también un poquito del 2021. Entonces, aquí tenemos unas métricas que antes os he enseñado en la presentación PowerPoint, pero las vamos a repetir. Hemos dicho, son las métricas principales, ¿no? Hemos dicho las publicaciones, Scholarly Output, 6.144 publicaciones en este rango de tiempo. Aquí tenemos un triángulo verde, lo que nos está diciendo que la producción científica ha aumentado, ahora se ha escondido otra vez, entre el 2015 y el 2019. Hemos pasado de 772 publicaciones en el 2015 a 940 en el 2019. Aquí tenemos el impacto normalizado de citas ponderado por el campo. Y aquí, a ver, lo que nosotros os proporcionamos, como podéis ver, es también una ayuda en línea a la hora de usar la métrica, lo que os facilita mucho el trabajo, que os explica la métrica. Entonces aquí lo que os está diciendo, ¿no? Es primero os da una evolución del impacto normalizado
a lo largo del tiempo. Entonces tenemos una visión desglosada de la métrica y luego se explica cómo está definida la métrica. Es una métrica que es un promedio. Se calcula a nivel de documento y se comparan las citas de cada uno de los documentos con las citas de los documentos similares. Y cuando estamos cogiendo el conjunto de documentos similares que están en Scopus, lo estamos haciendo siguiendo unos 3 criterios. Primero, mismo año de publicación. Segundo, misma área temática. Y tercero, misma tipología de documento. Entonces, si por ejemplo nuestro documento es una revisión, vamos a comparar las citas con un conjunto de documentos que son todos revisiones. Si nuestro documento se ha publicado en el 2015, vamos a comparar sus citas con un conjunto de documentos que se han publicado todos en el 2015. Y si el documento se ha publicado en una revista del área temática de química, los demás documentos que usamos como referencia se tienen que haber publicado en la misma área temática de química. Entonces, os enseño muy rápidamente la fórmula. Os he dicho que es una media. Aquí se calcula a nivel individual para cada uno de los documentos. El valor del Field Weighted Citation Impact para cada uno de los documentos finalmente lo encontráis también en Scopus. Y el valor total lo tenemos aquí en SciVal para las diferentes entidades que analizamos. En este caso estamos analizando el Hospital Ramón y Cajal y entonces tenemos esta métrica que es súper importante, como vamos a ver ahora, porque la vamos, por ejemplo, a utilizar para hacer unas comparaciones. Bueno, aquí tenemos otra información que sería la distribución de las publicaciones por las diferentes áreas temáticas. Evidentemente, la mayoría son en el área de medicina, un 66%. Y luego tenemos otras contribuciones. Aquí ahora salto la parte de los temas de investigación y volvemos a ello más adelante. Y sigo adelante con la parte de los indicadores bibliométricos. Entonces, aquí tenemos indicadores de rendimiento. Bueno, mejor hablar de desempeño, no utilizar la palabra rendimiento. Entonces, aquí otra vez estamos mirando la excelencia, estamos mirando el número de publicaciones en el 10% de las publicaciones más citadas en Scopus, ¿no? Y aquí tenemos un 15% de las publicaciones se encuentran en esta categoría para el Hospital Ramón y Cajal. Y luego tenemos esta otra métrica que hemos dicho que utilizamos mucho en España, en la que miramos cuántas publicaciones, por ejemplo, tenemos en D1 o en Q1. En este caso, estamos mirando D1, ¿no? Como umbral, ¿no? Y estamos utilizando una de las posibles métricas de impacto de revista. En este caso, estamos escogiendo la métrica SiteScore. Podríamos escoger SNP o podríamos escoger el Simago Journal Rank. Esta última es una métrica que se utiliza también mucho en España porque está desarrollada por el grupo de Félix de Moya de Granada. Y aquí tenemos un resultado utilizando la métrica SiteScore del 31% de las publicaciones en D1. Y luego otra vez, insistiendo un poquito más en estas dos métricas, la métrica de colaboración internacional, 32% de las publicaciones con colaboración internacional y un 5% con colaboración con empresa. Entonces, estos son valores agregados en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Hacen referencia a este rango de tiempo. Pero también nosotros podemos hacer un análisis a lo largo del tiempo, desglosando entonces los valores, ¿no? Para cada uno de los años y mirando entonces la evolución
¿no? de la métrica, ¿no? Del indicador a lo largo del tiempo, lo que nos permite también determinar si hay un crecimiento o hay una disminución. Entonces aquí lo que estamos haciendo es mirar una métrica muy básica, ¿no? Scholarly Output, número de publicaciones, hemos dicho 6.144 y aquí estamos mirando cómo se distribuyen a lo largo del tiempo. Estos 2 años que vemos aquí al final del todo son años incompletos. Aquí entra un concepto muy importante en juego, que es el concepto de año bibliométrico. Yo suelo llamarlo así. El año bibliométrico es diferente del año solar. Ahora, el día de hoy, por la noche, a las 9 de la noche en España, vamos a cerrar desde un punto de vista bibliométrico el 2020. Entonces, lo que va a pasar en Ceibal es que los usuarios que tienen Ceibal van a ver que esta barra que está ahora representada de forma con un color azul claro se va a convertir en un color azul más intenso como para los años anteriores. Entonces, estamos cerrando el 2020 a medianos del 2021. El 2021 se va a cerrar a medianos del 2022. ¿Esto por qué? Porque en junio del 2021 es cuando tenemos el 95% de la información bibliométrica de los indexadas en Scopus, presente en Scopus. Entonces decimos que podemos considerar este año bibliométrico cerrado, ¿no? Necesitamos básicamente llegar a un cierto porcentaje de información bibliográfica y bibliométrica para poder cerrar un año bibliométrico. Entonces, ahora lo que os voy a enseñar es insistir en una de las métricas que hemos hablado, pero lo vamos a hacer, en lugar de utilizar los deciles, lo vamos a hacer utilizando los cuartiles, porque es lo que solemos hacer más a menudo. Aquí lo que estamos mirando son las publicaciones en los cuartiles. Aquí también podemos escoger la métrica de revista y nos quedamos en este caso con el site score. Y podemos ver que en este rango de tiempo hay un total de 2.874 publicaciones en Q1, según la métrica site score. Lo que quiere decir un 48% de las publicaciones del hospital en Q1 y también tenemos los otros cuartiles. Y esto los usuarios suelen utilizarlo mucho como análisis. Otra cosa que os quiero enseñar es el análisis de las publicaciones del hospital. Yo creo que es siempre muy importante trabajar la estrategia de publicación. Lo que nos permite hacer Ceibal de forma muy rápida es comparar las publicaciones del Hospital Ramón y Cajal con uno de sus pares. En este caso yo he escogido un hospital francés que se llama Gustave Roussy. Y vamos a utilizar una representación cumulativa en la que vamos a comparar el Gustave Roussy en azul con el Ramón y Cajal en rosa, que nos permite claramente ver que el hospital francés tiene un porcentaje superior de publicaciones en Q1 con respecto al Ramón y Cajal, al Hospital Ramón y Cajal. Y también eso es verdad para las publicaciones en D1. Entonces aquí, claro, nos gustaría entender qué hay detrás de esas diferencias, ¿no? Y para hacerlo es muy interesante hacer una comparación de las revistas que utiliza un hospital con respecto al otro. Aquí un momentito que se tiene que cargar la página. Y entonces, si hacemos una comparación solo de las publicaciones en D1, publicadas en revista D1,
lo que podemos ver, aquí tenemos todas las diferentes revistas que seguramente podéis reconocer, ¿no? Porque son de vuestra área, ordenadas según el SciScore. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, que el Hospital Ramón y Cajal tiene un número muy significativo, de hecho, de publicaciones. Por ejemplo, en esta revista súper importante, New England Journal of Medicine. Pero finalmente, en comparación con el instituto, el Hospital Francés, bueno, vemos que el Hospital Francés, bueno, publica en el mismo rango de tiempo unas 74 publicaciones. Y aquí también tenemos, por ejemplo, una fuerte diferencia con respecto al Lancet Oncology, 156 con respecto a 13. Ahora, evidentemente, cuando analizamos estos números, también tenemos que relacionarlos a las características específicas de investigación de cada una de las organizaciones. Pero bueno, esto no es el punto que estoy haciendo en este momento específico, simplemente os estoy explicando estas diferencias para introducir el concepto de estrategia de publicación. Entonces, ahora lo que os quiero enseñar es hacer el análisis de los temas de investigación. Tengo que volver a escoger el Hospital Ramón y Cajal porque si no me quedo haciendo el análisis del Instituto Gustave Roussy. Y vamos a cargar la rueda de la ciencia que hemos visto antes en la presentación PowerPoint. Entonces, aquí yo estoy eligiendo ya unas ciertas categorías de temas. Los temas que se encuentran entre el primer cuartil por el valor de la prominencia. Entonces ya estoy, decimos, limitando mi análisis a los temas más prominentes, más destacados. Y aquí tenemos la representación que hemos visto antes. Entonces aquí pero sí podemos ver de qué tratan estos temas y podemos ver que cada uno tiene un nombre hecho de 3 frases clave. Por ejemplo, aquí tenemos que está relacionado a las infecciones, este tema. Aquí, por ejemplo, es otro tema súper importante que vamos a encontrar también cuando vamos a tratar el ODS 3, un tema relacionado al HIV. Y aquí hay otro bastante grande, ¿no? Hemos dicho que el tamaño del círculo representa el número de las publicaciones que tiene que ver con que tiene que ver básicamente con tromboembolismo. Entonces, esa sería una de las posibles representaciones. Otra representación es una representación en formato de tabla. Lo que nos permite hacer la representación en formato de tabla es tener, bueno, la información de forma como esquemática. Y aquí podemos leer claramente el nombre, el número total de las publicaciones, también esas 232 publicaciones representan el 0,34% de contribución a nivel mundial en el tema TC16. Aquí tenemos el impacto también de 1,97 por parte del Hospital Ramón y Cajal. Entonces, las publicaciones, esas 232 publicaciones, tienen un impacto de citas ponderado por el campo de 1,97, lo que quiere decir que se citan un 97% por encima de la media mundial.
Y luego tenemos el valor de la prominencia, ¿no? Aquí podemos ver cuánto se mueve, cuál es la actividad alrededor de este tema a nivel mundial. Hemos dicho que es un valor hacia 100 es un valor muy alto, entonces aquí tenemos una prominencia, podemos ver de 98, lo que nos está indicando que hay mucha actividad, entonces muchas citas, muchas visualizaciones y también hay un valor alto de impacto de las revistas en las que publican los autores que contribuyen a este tema. Entonces, eso sería la parte de los temas. Otra cosa que os quiero enseñar que yo creo que es muy interesante, y en lugar de utilizar los clústeres de temas, ese es un nivel de agregación un poquito más menos granular. Vamos a utilizar lo que nosotros llamamos temas, que es un nivel más específico, mucho más granular. Lo que os quiero enseñar es la contribución del Hospital Ramón y Cajal a los temas emergentes que hemos identificado en el 2021. Los temas emergentes no son solo temas que han surgido, que han nacido en el 2021. Tienen que tener otra característica, que es la que han crecido muchísimo, han tenido un fuerte crecimiento en el 2021. Evidentemente, muchos de estos temas están relacionados con el COVID-19. Y aquí podemos ver que el Hospital Ramón y Cajal tiene contribuciones en temas emergentes, ¿no?, que tienen que ver con el COVID-19. Por ejemplo, tiene unas 25 publicaciones, que es una publication que se corresponde a un publication share, entonces a una contribución a nivel mundial de cerca el 2% en un tema que, bueno, relacionados con el COVID-19 por, bueno, algo que tiene que ver con las alergias, ¿no?, etcétera. Aquí podemos ver los demás temas emergentes que, como podemos ver, muchos de ellos tienen entre las palabras clave o frases clave la palabra COVID-19. Entonces, esto era la parte de los temas. Ahora lo que voy a hacer es pasarme del módulo Overview al módulo de las Collaboration. Y aquí vamos a analizar las colaboraciones actuales del Hospital Ramón y Cajal en este mapa. Entonces, aquí esta anotación nos identifica el hospital que está en Madrid. Entre los principales colaboradores, por ejemplo, tenemos el Instituto de Salud Carlos III, etcétera. Entonces, este círculo azul indica las colaboraciones europeas. Lo que podemos leer es que el Hospital Ramón y Cajal colabora con 1.340 instituciones en Europa. Y luego aquí está colaborando con 434 instituciones en el área del Pacífico y unas 417 en el norte de América. Lo siento si se me ha movido sin querer, pero bueno, finalmente el punto lo he hecho. Ahora vamos a eliminar España del listado de los países, porque si no salen, sobre todo al principio de todo, salen las colaboraciones nacionales, mientras que nosotros estamos más bien interesados a estudiar, ¿no?, las colaboraciones internacionales. Entonces eliminamos España y pasamos al formato de tabla, y aquí tenemos el listado de las organizaciones con las que está trabajando el Hospital Ramón y Cajal. Espero que se lean los números. Por ejemplo, tiene 181 publicaciones. Las organizaciones están ordenadas según el número de las publicaciones. Entonces, desde más grande a más pequeño. Y la primera institución es una organización sanitaria, de investigación sanitaria francés, con 181 publicaciones. Y aquí podemos leer el impacto
el impacto de citas normalizado por el campo, que tiene un valor altísimo. Y la razón es porque hay un conjunto pequeño de publicaciones, 181. Esta métrica es una métrica que decimos que tiene algunas desventajas, y una de estas es que es por el hecho de ser un promedio, el valor final resulta fuertemente fuertemente, ¿cómo puedo decirlo en español? Fuertemente determinado, decimos, ¿no? Por las publicaciones altamente citadas. Por lo que si yo miro las 181 publicaciones, ¿no? Y aquí, como podemos ver, están ordenadas por número de citas, no por año, por número de citas. Aquí, como podemos ver, la primera tiene 2.459 autores y ha acumulado 3.257 citas. Y esas publicaciones que vemos aquí son las responsables de generar de resultar en este valor tan alto por el impacto de citas ponderado por el campo. Entonces aquí lo que podríamos hacer, por ejemplo, evidentemente es un resultado muy positivo, ¿no? Y lo que podríamos hacer es, por ejemplo, volver a calcular, ¿no?, el impacto normalizado eliminando las publicaciones que tienen más de 100 autores, ¿no? Utilizar unos filtros, por ejemplo, este de número de autores para limitar el estudio, por ejemplo, a las publicaciones con menos de 100 autores o las publicaciones con menos de 50 autores. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es centrarnos en el sector corporativo, por lo que voy a eliminar el filtro y os voy a enseñar cuáles son las empresas con las que está trabajando el Hospital Ramón y Cajal. Bueno, trabajando, está publicando. Y aquí tengo que acelerar porque he visto que me queda muy poco tiempo ya. Vamos a elegir el sector corporativo. Aquí lo tenemos. Siempre en la representación en tabla podemos leer, por ejemplo, que el hospital tiene unas 22 publicaciones con la GlaxoSmithKline, luego tiene unas 19 con la Pfizer, unas 18 con la Merck, etcétera. Novartis, etcétera. Aquí tenemos entonces las diferentes empresas y podemos también acceder a cuáles son estas publicaciones y podríamos también estudiar los temas de estas publicaciones a través de la rueda de la ciencia. Por razones de tiempo, evidentemente, no puedo entrar en más detalle. Entonces, esto es una overview, ¿no? Una visión global de la investigación del Hospital Ramón y Cajal. Ahora lo que vamos a hacer es hacer algo de comparaciones. Pasamos un poco a la segunda pregunta, en la que vamos a comparar el desempeño de investigación del Hospital Ramón y Cajal con otros dos hospitales españoles. Entonces he escogido el Hospital Universitario La Fe y el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla. También tenemos que tener cuidado a lo siguiente, a la métrica que estamos utilizando. En este caso estamos utilizando una métrica básica, ¿no? Scholarly Output, el número de las publicaciones, y la estamos representando en función del año de publicación de las publicaciones. Ahora, es muy importante pensar que la productividad evidentemente depende también del tamaño de la organización.
Entonces estamos utilizando una métrica de poder. Evidentemente esta métrica nos está diciendo que el Hospital Ramón y Cajal es más productivo, ¿no? Tiene más output, más producción científica, pero evidentemente tenemos que hacer otras consideraciones como por ejemplo tener en cuenta la dimensión, el tamaño. Entonces, para tener en cuenta el tamaño, lo que vamos a hacer es utilizar otra métrica que es el Field Weighted Citation Impact, porque esta métrica nos permite normalizar por el tamaño precisamente. Entonces la escogemos, yo la selecciono y aquí podemos representar la evolución del impacto normalizado de citas en función del tiempo, ¿no? Cómo ha variado. Aquí tenemos hacia el final 2020-21 unos valores más grandes, pero el Field Weighted Citation Impact es una métrica también que tiene una fuerte dependencia del tiempo. Entonces decimos que es menos estable, tiene instabilidad también asociada a los últimos años, ¿no? Por lo que aquí vemos un valor bastante alto. De hecho, considerando que el 2020 se cierra mañana, bueno, es un valor, bueno, se podría, bueno, se ha estabilizado algo, pero cuando consideramos las publicaciones del 2020, también tenemos que considerar que estamos cogiendo las citas del 2020, pero también de los 3 años siguientes, y esos 3 años siguientes aún no los tenemos en el cálculo del Field Weighted Citation Impact del 2020, por lo que podemos observar a veces estas oscilaciones de los valores. Entonces, para ¿cómo se puede decir? Para un poco minimizar, ¿no? El efecto del tiempo, siempre sale más a cuenta utilizar como unos rangos de tiempo y considerar el valor total, ¿no? Entonces volvemos al 175, al 1.75 que hemos visto antes, que finalmente es el resultado de los años anteriores. Entonces, si nosotros organizamos, básicamente ordenamos los resultados de más grande a más pequeño, lo que nos encontramos que Ramón y Cajal tiene algo más de impacto con respecto al Hospital Virgen de Rocío y bueno, y también un poquito más del Hospital Universitario La Fe de Valencia. Esta sería una primera comparación utilizando una métrica normalizada. Y otra comparación, otra gráfica que os quiero proponer es en la que graficamos el Field Weighted Citation Impact. En este caso vamos a cruzar métricas, a combinar métricas con Published. Entonces vamos a utilizar Scholarly Output, la escogemos. Y aquí tenemos la opción también de volver a repetirla, esto por razones de visualización del mismo resultado. Y vamos a hacer una pequeña película en la que representamos el impacto normalizado en función de las publicaciones. Un momentito. Esto es la red que no me permite ahora. Como podemos ver, es el valor del Field Weighted Citation Impact en función del número total de las publicaciones. El círculo aumenta porque estamos utilizando un valor cumulativo. Y esa es una representación bonita. Podríais escoger básicamente los pares que más se bueno, os gustan. Bueno, eso es un ejemplo entonces de estudio comparativo.
ahora lo que quiero enseñaros, tengo que un poco cuidar del tiempo. Vamos a hacer vamos a mirar una pantalla en la que vamos a comparar la producción científica de España en COVID-19. Entonces, nosotros tenemos unas líneas de investigación, unos temas de investigación, no solo los topics of prominence, las llamamos research areas. En SciVal, que preparamos nosotros para los usuarios, que las encontramos en esta librería, donde pone Curated Research Areas, y precisamente tenemos la del COVID-19. Y aquí tenemos también una descripción de cómo se, define esta Research Area, y finalmente se define sobre la base de estas palabras clave y considerando las publicaciones después del 2018. Entonces, las publicaciones que tienen como palabras clave coronavirus, disease 2019, or COVID-19, or COVID, or etcétera, ¿no? Es una combinación de palabras clave que podemos evidentemente ejecutar en Scopus, y podemos incluso reproducir los datos que os voy enseñando ahora ejecutando la misma búsqueda en Scopus. Entonces, yo ya la tengo cargada, paso al módulo Trends. Lo que me interesa es enseñaros el resultado final. Tenemos un total de 74.425 publicaciones, ¿no? Empezando por el 2000, me parece, 18. Un impacto normalizado de citas muy grande, de 6.73. Aquí tenemos otra representación del contenido, ¿no? De esta investigación, en la forma de otro análisis de palabras clave, utilizando una de nuestras tecnologías que se llama Fingerprint Engine. Finalmente, estas palabras se corresponden a conceptos, ¿no? Entonces, aquí claramente podemos ver que la principal es coronavirus, la que tiene el máximo valor de recurrencia entre los diferentes documentos, y que todas son verdes porque, bueno, finalmente todas están aumentando, han aumentado, la recurrencia de las mismas ha aumentado en el tiempo considerado. Entonces, aquí, considerando estas 74.425 publicaciones que hemos capturado con la búsqueda que os he enseñado antes, podemos ver cómo quedamos a nivel de país. Y podemos ver que aquí, finalmente, si nos fijamos únicamente en la primera columna, Estados Unidos son los primeros con unas 19.000 publicaciones, China los segundos con unas 8.000, Reino Unido unas 8.000, casi unas 9.000, China, Reino Unido unas 8.000, Italia unas 7.000. Bueno, finalmente España tenemos una posición número 6 con unas 3.000 publicaciones, ¿no? Que es el valor que os he enseñado antes. Bueno, aquí algo por encima de Francia, algo por encima de Alemania, que son países más grandes, de hecho, que nosotros. Entonces, esa es nuestra posición en el ámbito del COVID. Entonces, sí que me habría gustado muy rápidamente enseñaros, os he explicado las iniciativas de Elsevier, ¿no? De cara al COVID-19. Hemos facilitado información y también hemos creado el portal de investigación para todas las publicaciones, ¿no? Los autores y las instituciones que han publicado en el tema del COVID-19. Y las publicaciones en este caso se capturan utilizando
una búsqueda diferente de la que hemos analizado, que era muy específica. Aquí se combinan dos búsquedas, una general más la específica que acabamos de ver, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros miramos los resultados, lo que os quiero decir es que tenéis que considerar también cómo se han generado dichos resultados, por lo que los valores que vamos a encontrarnos en el portal de investigación son diferentes de lo que acabamos de ver en Ceibal, porque finalmente se han generado a partir de metodologías diferentes. Y siempre tenerlo muy en cuenta, el Ana aspecto Paola. metodológico. Dime. Sí, perdón. Hay una pregunta que nos hace Laura Muñoz y es con relación a la sección de grants dentro de Ceibal. ¿Y qué me está diciendo? ¿Qué me está preguntando? ¿Quiere saber más información? Sí, me imagino que lo que quiere es que si podemos visualizar esa sección de grants. Si lo puedes mostrar. Bueno, sí. Lo haré muy rápidamente. Vale, gracias. Entonces, aquí lo que os quería enseñar es que podéis acceder a este portal y cargaríais España. Y aquí, por ejemplo, podemos ver la contribución de, los diferentes centros, de las diferentes universidades, y aquí nos encontramos con el Hospital Ramón y Cajal con 184 publicaciones capturadas dentro de nuestro portal de la investigación COVID. Entonces, eso es con respecto al COVID. Yo pasaría un momento rápidamente, si me lo permitís, al tema de los objetivos de desarrollo sostenible, porque es un tema súper importante. Y luego intentaré dar respuesta a la pregunta sobre la financiación. Entonces, aquí tendré un poquito que recortarlo, pero finalmente tenéis también una presentación PowerPoint en la que hay más pasos. Hemos trabajado con l'area de investigación COVID-19. Además de las áreas de investigación que os he enseñado, también tenemos a punto, la metodología, una metodología, como os he dicho, que nos permite capturar las publicaciones que están asociadas a los ODS. Aquí, si consideramos el ODS 3, ¿no? Salud y bienestar, tenemos vamos a Summary en este caso, entonces a la pantalla principal. Tenemos un total de 2.540.000 publicaciones en el mundo que nosotros con nuestra metodología hemos asociado a este ODS. Lo que podemos hacer para las diferentes organizaciones es ver cuál es su contribución dentro de cada uno de los ODS. Entonces, yo ahora, para ir un poquito más rápido y no tener que cargar las diferentes análisis, ya las tengo preparadas aquí dentro del módulo de los informes. Y aquí lo que os estoy enseñando es la contribución en términos de número de publicaciones del Hospital Ramón y Cajal. En este caso, en el ODS número 3, no vemos una línea, bueno, que destaca mucho con respecto a los otros ODS, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, una producción de 486 publicaciones en el 2020, todas que nosotros, según nuestra metodología, decimos que son publicaciones relacionadas al objetivo 3, salud y bienestar. Entonces, a nivel de tabla,
otra vez podemos ordenar la información de más grande, entonces más publicaciones a más pequeño. Y aquí podemos ver que además del ODS 3, que evidentemente tiene una producción muy grande de 2.400 publicaciones en este rango de tiempo, tenemos algunas publicaciones, pero también dentro de los otros ODS, como por ejemplo el número 10, ¿no? De Reduced Inequality. Y aquí también podemos acceder y ver cuáles son estas publicaciones. Y ya el título nos hace entender muy bien, bueno, nos hace entender bien por qué se han capturado dentro de este ODS, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, how is the implementation of the new legal framework for health care affecting HIV infected immigrants, ¿no? Hay la componente de la inmigración, ¿no? Que está relacionada, ¿no? Que conecta, ¿no? La salud a la desigualdad. Entonces, esto para explicaros que podéis, bueno, interpretar muy bien también la información. Y bueno, os había preparado también otro informe en el que había comparado los 3 hospitales dentro del eso es el primero. Un momento que vuelvo a cargar la misma información. Bueno, si lo voy a hacer así, aquí tengo básicamente el mismo análisis para el objetivo número 3 para los 3 hospitales, ¿no? La Fe, Virgen de Rocío y Ramón y Cajal. Entonces, como podemos ver, la Fe tiene unas 374 publicaciones en el 2020 y el Hospital Virgen de Rocío 434 y Ramón y Cajal unas 486, todas asociadas al ODS número 3. Entonces, para conectarme ahora al módulo de la financiación, tengo que hacer unos pasos muy grandes, porque lo que yo he hecho también, intentaré hacerlo a partir de aquí, lo que yo he hecho es ver cuáles son los temas que esos documentos que se han asociado al ODS número 3 tratan a nivel de línea de investigación. Entonces, volveré al módulo overview, volveré a los topics of prominence y cargaré las publicaciones del Hospital Ramón y Cajal que hemos capturado para el ODS número 3. Aquí tengo que remover los filtros porque si no, no veo nada. Entonces aquí, por ejemplo, nos encontramos con, vamos a ver de hacerlo con Topic Clusters, que es un nivel de agregación no tan detallado. Entonces, estaba buscando eso, sobre todo el tema del HIV. Entonces, aquí tenemos que la investigación, uno de los temas tratados por las publicaciones ODS 3 del Hospital Ramón y Cajal es el HIV. Entonces, tenemos este tema. Aquí lo voy a cargar. Vamos a ver aquí. Y bueno, para contestar un poco la pregunta, lo que quería hacer ahora era intentar ver cuánto dinero a nivel mundial hemos invertido dentro de este tema. Entonces vamos a ver si lo consigo hacer en el módulo de la financiación. Un momentito solo, porque
aquí tenemos el tema. Momentito, tiempo para aquí. Lo voy a añadir a mi lista de favorites. Y bueno, ahora sí que lo tenemos cargado en el módulo de la financiación. Y aquí podemos ver que ha recibido 5, casi 6 billones en este rango de tiempo. Y también podemos ver por parte, por ejemplo, si queremos, podemos ver, bueno, finalmente, cuáles son las organizaciones que han financiado, ¿no? Estas investigaciones. Tenéis que pensar que no todas las organizaciones de financiación están indexadas en Ceibal, no todos los resultados que nosotros tenemos, siempre tenéis que pensar que se refieren a lo que nosotros estamos representando en este momento, ¿no? Entonces esto tiene un cierto recubrimiento a nivel de organizaciones de financiación, y como podemos ver tenemos muchísimas en los Estados Unidos, ¿no? Donde tenemos el módulo abierto, ¿no? Para los usuarios. Pero bueno, yo creo que finalmente es interesante. Aquí tenemos, bueno, organizaciones de Estados Unidos. Aquí tenemos el Reino Unido con 71 awards, ¿no? Con proyectos. Y aquí finalmente tenemos la comunidad europea, bueno, esos programas, y un total de 57 millones de financiación. Esto es un poquito la manera que nosotros estamos relacionando los temas de prominencia también a la financiación. Bueno, yo creo que he llegado, la verdad, a la hora. Sí. He ido un poco despacio, lo siento. No te preocupes. Muchísimas gracias, Ana Paola. Estoy viendo, no tenemos ninguna pregunta. En todo caso, sabemos que es muy poco tiempo para poder explicar una plataforma tan rica con muchísima más información. Por supuesto, estamos abiertos a poderles hacer algo más específico si es que están interesados o pues si quieren probar el producto. En todo caso, me pueden escribir a mí. Estoy poniendo mi correo electrónico en el chat, ¿vale? Muchos de ustedes lo tienen. Y cualquier duda o cualquier otra cosa lo podemos ver con más detalle. La idea era tener una idea de lo que es Ceibal y lo que nos puede ayudar, ¿vale? En la investigación y más en hospitales, y les agradezco a todos el haber venido. Antes de irnos, como les comentó Ana Paola, hay una sesión que se va a dar en bueno, es mañana. Y quienes quieran recibir esta invitación, por favor, contestar sí o no, ¿vale? Y entonces se las enviaremos por correo electrónico, ¿vale? Entonces, más que nada para saber si están interesados, y les enviará Ana Paola la invitación a los que estén interesados. Bien, estoy viendo si hay alguna otra pregunta. Nada, te agradecen mucho el haber invertido este tiempo, y yo, la verdad es que te agradezco que hayas estado con nosotros. Recuerden que tenemos otra sesión en un par de semanas, el día 30. Esta es de Mendeley Data, en la que también se pueden inscribir, y que pues estaremos contentos en poderles ayudar a dar más información. Muchas gracias a todos. Saludos, bueno, hoy desde Pamplona, y espero que todos estén muy bien. Hasta otra oportunidad. No sé si tienes algo que agregar más, Ana Paola. No, solo saludaros y muchas gracias. Vale, muchísimas gracias, y pues hasta otra oportunidad. Hasta luego. Adiós.